Estamos en el pueblo de Paya, aquí en Peravia, en el sur. Estamos visitando un poquito el sur de República Dominicana y estamos aprovechando el momento también para mostrarte a través aquí de YouTube. ¿Qué te parece el paisaje que estamos viendo? La zona sur de cada país o en el mundo, podemos decirlo así, un poquito como desértica, seca, pero en esta zona está todavía un poquito como verde. Más adelante o más adentro al sur, en alguno de los municipios o pueblos, se va a ver ya un poquito más árido. Y aquí, esta zona más o menos de por aquí, vamos a ver el logo de el pueblo de Baní. Este logo es reciente, si no me equivoco, tiene como un año, año y medio, más o menos, o más. Aquí está. Y ahora sí, estamos entrando formalmente al pueblo de Baní después que crucemos este puente. Vamos a decir que lo que vimos adelante en el letrero es la entrada. Este era el puente viejo. Fíjense que era muy estrechito. Ya este es el puente moderno, pero porque diga moderno no quiere decir que es reciente. Tiene muchos años. Entonces cuando llegamos a Baní, Baní se abre como una Y. Por ejemplo, a la derecha, si tomas la mano derecha y adelante en el cruce, vas a ir a los otros campos o a los otros pueblos, dígase Azo, a Barahona, y eso ya adentrándose un poquito más al sur. Entonces a la izquierda nos podemos ir a los pueblitos que pertenecen aquí a Peravia o pertenecen a Baní. Al centro no podemos, no podemos seguir derecho porque es una vía, y esa es la salida principal del pueblo de Baní. Entonces miren aquí donde lo dice el letrero, a la derecha Azo, Barahona, Pedernales, y nosotros vamos a la izquierda, Sombrero, Matanzas, Salinas, Arroyo Hondo, Sabana Buey, y seguimos derecho. Así es el pueblo de Baní. Calles de una vía como esta, y algunas, muy pocas, son de dos vías. Si se fijan, es un pueblo muy tranquilo, limpio. Este pueblo se caracteriza por ser, podemos decirlo así, uno de los pueblos o comunidades más limpias. Si se fijan, miren cómo están los contenes. Hay un poquito sí de agua y eso, pero fíjense que aquí las personas tienen la costumbre, que debería ser así en todas las partes de nuestro país y el mundo, que las señoras y las personas se levantan en las mañanas muy temprano a limpiar frente de su casa. Aquí tenemos una sucursal de la UAS. Aquí se fijan el letrero donde lo tienen. Miren aquí lo que me acabo de dar, Corripio. Esa es una tienda por departamento de electrónica, de eléctricos, dígase lavadoras y dígase neveras y televisiones, y me sorprende porque eso antes aquí en Baní no estaba, y ya tenemos un Corripio aquí en Baní. Bueno, estamos progresando. Es una tienda por departamento, pero departamento de electrónica o eléctricos, que es líder y es distribuidor muy grande aquí en República Dominicana. Después que recorrimos un poquito el pueblo de Baní, ahora vamos en la ruta que nos va a conducir a los pueblos o por ejemplo, aledaños de Baní. Por ejemplo, por aquí ahora vamos rumbo al que está más cerca, que se conoce como Sombrero. Ese es el primero de los pueblitos que vamos a ir encontrando. Hay muchas comunidades también pequeñas que se encuentran entre medio, pero así nombrando por entrada vamos a irlo conociendo. Ahora vamos a Sombrero. Ahora vamos a ver la entrada de Sombrero. Un dato muy interesante: este pueblo en República Dominicana es muy conocido porque son muy buenos haciendo dulces, diferentes tipos de dulces, dulce de leche, de cajuil. Miren la entrada al lado izquierdo de por ejemplo, el nombre, Villa Sombrero se llama, porque todo esto eran villas antes. Entonces esta es la entrada, una entrada sencilla, normal, y así sucesivamente vamos a ir viendo las diferentes entradas de los diferentes pueblos.
No nos vamos a parar en cada uno de ellos, pero si tú quieres que nos paremos y hagamos un video de cada uno de esos pueblos, bueno, coméntalo aquí. Aquí en Sombrero está esto que está aquí al lado izquierdo de la pantalla. Eso, donde ustedes ven esas frutas, se los recomiendo. Es un lugar que a nosotros nos encanta porque ahí compramos frutas y compramos jugos naturales y encontramos algunos dulces frescos, como el dulce de leche con mermelada de guayaba, que es mi favorito. Ese es otro dato. Entonces aquí tenemos el parque a mano o al lado izquierdo, corrijo. Entonces tiene muchos centros comerciales y también de ropas. Ahora estamos saliendo ya de este pueblito de Villa Sombrero y ahora vamos al próximo, que si mi mente no me falla es Matanzas, en las afueras de Villa Sombrero. Ya salimos. Ahora, si mi memoria no me falla, vamos rumbo a Matanzas, que es el siguiente pueblo aledaño a Baní, que pertenece a Baní. Aquí adelante, en esta zona de aquí, está pasando una circunvalación o una avenida que va a conectar de manera más rápida la ciudad, Santo Domingo, el aeropuerto, con las diferentes localidades, vamos a decir, del sur, porque para allá en esa dirección está Barahona, Azua y los diferentes pueblos del sur, vamos a decir el sur profundo en República Dominicana. Miren lo interesante de la parte sur también, un dato muy interesante si tú no eres de República Dominicana. Aquí en la parte sur, en Baní específicamente, se dan una gran variedad de mangos que son muy ricos y muy buenos y exóticos también, por decirlo así. Y hay un mango que es muy característico de aquí de Baní, que es un mango rico y muy bueno, que se llama o lo conocen como el mango banilejo. Y a los lados de la carretera encontramos una gran cantidad de fincas de mango, muchas fincas de mango, porque aquí también tenemos gran producción en este pueblo de mango, así como del plátano o del banano, como se conocen en otros países. Aquí se produce mucho banano, mucho plátano, igual también en Barahonas y bueno, por ahí en la ruta del sur. Otro dato, entre Villa Sombrero y Matanzas, el próximo pueblo que vamos a entrar, aquí había lo que era una zona franca. Ya esta zona franca tengo el conocimiento que no está en funcionamiento, pero aquí hay un sitio muy famoso, mírenlo aquí, que muchas personas vienen. Bienvenido, ya estamos abiertos, que es una granja por ejemplo, de flores. Ahora sí, mis amigos, estamos entrando al, por decirlo así, pueblito o campo, le llamamos así, de Matanzas. Fíjense algo también en su logo, aquí arriba, en su bienvenida o su entrada. Tienen lo que se conoce aquí como una mecedora, y una sillita también, las que se usaban antiguamente en el campo, porque aquí son muy buenos fabricando mecedoras y también fabricando sillitas, de esas sillitas de madera. Y bueno, este es el pueblito, ¿no? O campo, como se le conoce. Aquí no hay muchas cosas que ver, muchas casas, algunos colmados, que también se le conocen así, para distribuir algunas mercancías necesarias, como comidas, alimentos y bueno. Y fíjense, y seguimos atravesando esta comunidad para seguir al próximo campo. Otro dato, se han dado cuenta que lo que le he mostrado en el video todavía se ve verde, o sea, mire cómo se ve en la vegetación, se ve muy verde, muy frondosa, y estamos en el sur. Sí, eso es cierto, porque en esta zona son zonas de reguío, vuelvo y les repito, aquí siembran mucho mango, banano, plátano. Fíjense ahí al lado izquierdo, miren que siembra más grande de plátanos, es una extensión grandísima, no se alcanza a ver en el video y también porque vamos en un vehículo. Pero fíjense que se ve todavía verde, pero más adelante, más a lo adentro del sur, se va a empezar a ver el paisaje desértico. Este paisaje, miren qué bonito se ve. Tienen un nombre como de los tumbaos, le dicen así, pero miren qué bonito. Todavía aquí en República Dominicana hay lugares que se han mantenido así, como con
ese ambiente de tranquilidad, esa sombra. Miren un caballo. Fíjense, se ve de todo en el campo. Y es una combinación de campo a, vamos a decir así, a un poquito de modernidad. Pero ahí vamos progresando poquito a poquito en República Dominicana. Aquí llegamos a otro pueblito. Aquí miren el nombre que tiene aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Le decía quija quieta. No tienen la quija quieta, parece que comen mucho. Aquí venden unos dulcitos. Aquí venden algunas cosas muy típicas dominicanas. Bueno, ahora vamos más profundo. Fíjense ya cómo cambió el paisaje. Ya el paisaje se ha tornado un poquito más desértico. Y más adelante vamos a ver algo muy interesante. Al lado izquierdo de la pantalla vamos a ver un parque eólico de energía renovable. Entonces miren qué hermosos paisajes. También las montañas se pueden apreciar aquí. Miren qué bonito se ve de fondo las montañas. No sé si se logra apreciar en el video. Se ve como una sombra montañosa. O sea, es algo muy bonito. Y ahora le voy a mostrar una gran sorpresa. Fijan aquí, por ejemplo, le estoy grabando. Ahora mismo estamos en Baní. Estamos próximo a la comunidad de Fundación que se encuentra para allá. Entonces, antes de llegar a Fundación tenemos el parque eólico. Ahora mismo las hélices están como paradas, pero fíjense lo bonito, cómo se ven. Por ejemplo, yo me he tirado fotos aquí, ellas en funcionamiento y es algo que se ve totalmente hermoso. Y no sé si se logra ver, pero allá de fondo se ve el mar azul, bien bonito, el mar Caribe. Miren todo el verde. Yo estoy sorprendido porque por esta zona siempre está desértica, cactus. Bueno, discúlpenme algunos sonidos, algunas bullas porque estoy en medio, por ejemplo, casi cerca de la avenida. Pero fíjense qué bonito. Yo tenía mucho tiempo que no veía esto así, de esta manera. Así con este verde, así que se vea tan bonito. Que aquí se llama Grupo Eólico Dominicano. O sea, esta es la empresa que está manejando esa zona del parque eólico. Obvio, ya por aquí no vamos a pasar porque no somos parte del personal autorizado ni trabajamos ahí, pero ahí más o menos te enseño. Y más adelante, aquí por ejemplo vamos para Fundación. Por ejemplo, si sigues esa carretera un poquito más adelante, a mano derecha se encuentra Fundación. Fundación se encuentra para allá, pero derecho bajando vamos a ir al pueblito que se llama Sabana Buey. Y allá vamos a tener otras vistas de este parque eólico porque es como que lo rodea. Entonces es muy interesante, no te vayas. Como le había comentado, ya ahora estamos en la ruta. Entonces aquí, después de que está el parque eólico o el pueblito de Fundación o Villa Fundación, pero nosotros seguimos derecho. Para aquí derecho vamos a ir a Sabana Buey y también si queremos podemos ir al proyecto de Punta Arena. Es un proyecto que es de propiedad de los dueños del aeropuerto de Punta Cana. Son propietarios de este proyecto y este proyecto está en el pueblito de Sabana Buey. Miren qué hermosa vista. Miren cómo se ve ese mar de fondo. No sé si lo logran apreciar con las montañas. Es un lugar de verdad con mucho contraste y muy bonito. Un dato muy importante, cuando vengas para acá, ya sea para Punta Arena o ya sea para Sabana Buey, tienes que tener mucha precaución con esta curva, porque fíjense que tiene un derricadero de los dos lados, entonces tienes que tomarla con mucha precaución. Y miren qué paisaje, miren qué bello se ven las cordilleras, las montañas, bello, totalmente bello. Aquí se está trabajando con la entrada directamente a Punta Arena. ¿Qué es lo que pasa? Anteriormente, para acceder a Punta Arena se entraba desde Sabana Buey, de una entrada que está más adentro, pero ya aquí ya no vamos a tener que entrar a Sabana Buey, sino que la entrada va a ser desde aquí. Miren qué bello, qué bello.
Y ahora sí, estamos llegando a nuestro destino. Aquí se conoce como Sabana Buey. Se conoce así porque hace mucho tiempo esto eran sabanas o hatos de bueyes, donde se criaban bueyes, vacas y toros. Miren qué bonita el nombre de la entrada. Y miren aquí el símbolo, bueyes o toros. Cuando llegamos cuando llegamos al pueblito de Sabana Buey, el pueblito de Sabana Buey tiene una Y, una carretera en forma de Y. Hacia el lado derecho entramos ya de manera formal al pueblito o campo, y a la izquierda, o si nos mantenemos derecho, podemos ir a lo que sería Palmar de Ocoa, o podríamos ir al proyecto de Punta Arena, que tiene sus indicaciones. Pero ahora vamos a entrar al pueblito Sabana Buey. Para mí, de los pueblitos, campitos, como usted lo quiera llamar, que tiene Baní, este es el más tranquilo y este es el que más se ha mantenido inmutable. Tiene como 20, 30 o 40 años, así como usted lo ve. Bueno, obvio está que hace muchos años no tenía salvia o no tenía carreteras así como la vemos ahora, pero se ha mantenido así de tranquila. Las personas son muy atentas, muy cariñosas. Aquí las personas son muy familiares, y aquí en el centro encontramos el parque donde los niños vienen a recrearse, a jugar, y muchas actividades comunitarias se realizan aquí en el parque. Esta gran construcción que ustedes ven aquí se le conoce como el Palomar. Tiene mucho tiempo así abandonada, pero se vende si te interesa. De Sabana Buey, en el parque de la entrada, donde le mostré hace un momento, fíjense que aquí dice a la izquierda Baní, Santo Domingo, y hacia abajo Palmar de Ocoa, pero también está el proyecto de Punta Arena. Entonces aquí vamos ahora rumbo a la capital, o Baní. Así se ve ya a esta hora, finalizando el día. Fíjense que está también lluvioso, pero lo que quiero rescatar de esta experiencia es la toma del paisaje. Miren qué bello se ve ese paisaje. Entonces, si te gustó este video, aquí compartiendo con ustedes este viaje, esta ruta. Como ya vieron, no hicimos mucha parada, solamente quise mostrar un poco lo que es la ruta y las cosas que uno puede encontrar visitando el sur en República Dominicana, en este caso Baní, y los pueblitos aledaños. Entonces dale like, comparte, suscríbete, y será hasta la próxima.